Eh, el problema nos dice lo siguiente. Tenemos acá una especie de embudo, ¿ya? Tenemos acá una especie de embudo. Nos indica algunos datos importantes del embudo y de una masa, de un pequeño bloque que colocamos en el embudo, y nos dice que la masa de ese pequeño bloque es M, ¿ya? Nos dice que el embudo empieza a girar con una velocidad V, ¿ya? Para esta velocidad V, para no confundirlo, vamos a cambiar. Nos dice que gira con una velocidad angular omega, ¿ya? Nos dice que sabemos que el embudo está girando con esta velocidad angular omega. Nos dice que para no perder tiempo con algunas cosas, vamos a decir que esto está en radianes sobre segundo, ¿ya? No revoluciones, sino radianes sobre segundo. Nos dice que la pared del embudo forma un ángulo, teta, lo vemos acá, ¿ya? Y que existe un coeficiente de fricción estática entre el bloque y el embudo, es decir, acá en estas superficies, que es µs. Y que la masa se encuentra a una distancia r del eje del centro del embudo. Esto de acá es el eje del centro del embudo y estamos a esa distancia. Lo que nos pide es lo siguiente. Si nosotros imaginamos esta masa y no está rotando el embudo, ¿ya? La velocidad angular es cero, o está rotando muy despacio, ¿ya? Y acá no es muy áspero. ¿Qué es lo que va a pasar, Jonathan? Si es que no hay mucha aspereza, está, digamos, liso y no estamos rotando. ¿Qué va a pasar con la masa? ¿Qué intuyes? Va a deslizar hacia abajo. Se va a ir hacia abajo, ¿no ve? Y empezamos a rotar con un omega pequeño, digamos, ¿no? Estamos haciendo rotar despacito. ¿Qué va a pasar? Se va a ir, esto va a empezar a rotar, pero se va a ir yendo hacia abajo al mismo tiempo, ¿ok? Se va a ir deslizando. Ahora, va a llegar un punto, eh, o todavía no va a llegar un punto. Ahora, digamos que tú lo haces girar sumamente rápido, ¿ya? Imagínate una velocidad bien rápida. Estás haciendo girar esto bien rápido. ¿Qué crees que va a pasar con esta masa, con este bloque, Jonathan? Va a seguir yendo hacia abajo. Sí, que sí. Ya. ¿Alguien visualiza algún otro resultado? Si ustedes imagínense que tienen un embudo y lo hacen girar bien rápido, ¿qué puede pasar, Jorge? No va a caer, sino se va a quedar en el mismo lugar, va a seguir flotando Ya, el embudo. ya. Va a permanecer fijo, digamos, no va a caer. Ahora, digamos que lo haces rotar aún más rápido. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? ¿Alguna vez han hecho, no con un embudo, pero yo creo que en algún otro contexto, tal vez Stephanie, Y en ese entonces saldría volando. saldría volando? Imagínense que tienen no un embudo, pero algo cónico, y ustedes hacen girar y hacen girar y hacen girar cada vez más rápido. ¿Alguna vez han debido ver o han debido tener la experiencia de que lo que está dentro se va hacia afuera? ¿Ya? Entonces, para una velocidad cero o una velocidad pequeña, esto de acá va a deslizarse hacia abajo. Pero para una velocidad muy grande, cuando hacemos rotar esto muy rápido, va a pasar lo contrario. Va a quererse ir afuera. Y entre ambos, vamos a decir una velocidad media, pongámosle, va a pasar lo que dijo Jorge, que no va a ir ni hacia abajo ni hacia arriba, sino va a permanecer sin deslizarse. Así va a rotar junto al embudo, pero no va a deslizarse ni hacia abajo ni hacia arriba. ¿Ya? Entonces, lo que nos dice el problema, lo que nos dice analizar, digamos, implícitamente nos pide analizar y nos pide hallar los valores máximos y mínimos de la velocidad angular, de tal manera
que el cubo no se mueve respecto al embudo. ¿Ya? Va a haber una velocidad máxima, mínima, digamos, ¿ya? A partir de esa velocidad mínima, yo voy a hacer rotar y no va a moverse el cubo, no va a deslizarse, y va a haber una velocidad máxima. Es decir, yo voy a poder seguir aumentando la velocidad y el cubo no se va a mover. El cubo no se va a mover, el cubo no se va a mover, y sigo aumentando la velocidad y va a haber un punto que llego a esta velocidad máxima y el cubo va a empezar a irse hacia arriba. Si estoy un poquito abajo de esta velocidad mínima, el cubo va a irse hacia abajo, va a rotar, obviamente, pero deslizándose hacia abajo. Si yo sobrepaso esta velocidad máxima, el cubo va a seguir rotando, pero deslizándose hacia arriba. ¿Ya? No lo tengo ahorita, creo, pero se recuerdan que hemos hecho un análisis de un bloque, el cual yo empujo con cierta fuerza. Va a haber una fuerza mínima para la cual el bloque va a estar en reposo, no va a ir hacia abajo. Y va a haber una fuerza máxima donde el cubo va a seguir en reposo, pero no va a ir hacia arriba. Si es que yo empujaba con menos fuerza, el bloque iba hacia abajo. Si es que yo empujaba con más fuerza, el bloque iba hacia arriba. Espero que se recuerden que hemos hecho ese ejercicio. Entonces, el análisis acá es lo mismo. ¿Ya? ¿Qué creen que va a determinar cuando hablemos de mínimo o velocidad máxima? ¿Qué es lo mismo que hemos determinado acá para hallar el mínimo y acá hallar la fuerza máxima? ¿Alguien que se recuerde o visualice el análisis para que ponga puntos de participación? Jorge. La velocidad angular. La velocidad angular, justamente, pero ¿cómo voy a determinar esa velocidad angular? Acá, ¿qué es lo que pasaba de particular cuando hablábamos de fuerza mínima? ¿Y qué pasaba de particular cuando hablamos de fuerza máxima? ¿Alguien se recuerda? Benjamín. En la fuerza máxima es cuando el bloque quiere ir hacia arriba Ya, y en la mínima es cuando el bloque quiere irse hacia abajo. ya. ¿Y la fuerza de fricción? Entonces, supongo que en este caso será igual. Ya, Si no me equivoco, cambia igual de sentido. exacto. Cuando hablábamos de fuerza mínima, el bloque quiere ir hacia abajo, ¿ya? Y por lo tanto, la fuerza de fricción era hacia arriba. Y cuando hablábamos de fuerza máxima, el bloque quiere ir hacia arriba, ¿ok? Y por lo tanto, la fuerza de fricción era en sentido contrario, era hacia abajo, ¿ok? Y acá lo que determina el mismo mínimo, máximo, hacia arriba o hacia abajo, va a ser el sentido que tomemos nosotros de la fuerza de fricción, ¿ok? Entonces eso era como una introducción de cómo hay que analizar. Esa es la parte más importante, porque este es el punto de partida. Si esta parte de análisis, que en su examen no hay nada escrito, ahorita no he escrito nada yo en el ejercicio, pero esa parte de análisis es el punto de partida y eso es lo que determina todo lo que van a hacer después, ¿ok? Entonces, vamos a decir caso para velocidad mínima, ¿ok? Y por lo tanto decir el cubo tiende o quiere deslizar hacia abajo. Ayúdame, Benjamín, con primer punto, primer paso, que es hacer un diagrama de cuerpo libre. Para hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿qué es lo que debemos hacer? Identificar las fuerzas. ¿Qué fuerzas actúan en el cubo? Benjamín. Una normal, Una normal, el peso peso, y la fuerza de fricción. normal, el peso hacia abajo, fuerza gravitacional, y la fuerza de fricción. ¿Hacia dónde quiere deslizarse el cubo? En este caso, Benjamín.
en diagonal hacia abajo. Entonces, ¿cómo vas a dibujar la fuerza de fricción? En diagonal hacia arriba. Hacia arriba, ¿ya? Esta parte es la principal. Ahora, estamos en un caso, Benjamín, que tú te estás imaginando que el cubo se está moviendo, está rotando a la par del embudo, ¿ya? ¿Va a ser una fuerza de fricción estática o cinética? Cinética. Ya, cinética. ¿Por qué tiendes a decir que es cinética? Porque tú estás viendo al cubo dar vueltas, ¿verdad? Supongo que ese es tu análisis. ¿Me equivoco? Sí. Ya, ok. Por favor, acá tomen nota de esto, ¿ya? Al principio era un poco difícil visualizar, pero ya hemos visto muchos ejercicios. Cuando hablamos de estática o de cinética, lo que tienen que analizar es, siempre tenemos dos superficies. Tienen que analizar si entre las dos superficies hay deslizamiento o movimiento, pero entre las superficies, ¿ya? Acá yo tengo un bloque que está estático, no se mueve, ¿ok? Entonces es clarito que es estático, fricción estática, ¿ok? Ahora imagínense que no estoy sobre el suelo, estoy sobre un carro, ¿ok? Estoy sobre un carro y el carro se mueve. El carro se mueve con una velocidad, por lo tanto el bloque se mueve con la misma velocidad, ¿ok? Y esto sigue siendo estático. ¿Por qué? Porque en donde no hay movimiento, acá, entre las superficies no tiene que haber movimiento, no tiene que haber deslizamiento. En este caso, si acá hubiera deslizamiento, ok, pasaría a cinético, ok, si hubiera deslizamiento. Pero si no hay deslizamiento, si estos se mueven como uno solo, estamos hablando de estático, ¿ya? Ahora, si volvemos a nuestro problema, el bloque y el embudo están girando a la par, digamos. Si yo hago acá un zoom, ¿hay deslizamiento entre el bloque y el cubo? No, porque ambos están girando a la misma velocidad. No hay deslizamiento. Por lo tanto, es estático. ¿Está claro, Benjamín? Ahora sí, muchas gracias. Ok, vamos a anotar eso. Fricción estática no significa forzosamente que no hay ningún tipo de movimiento. Significa que no hay movimiento entre las superficies. Eso es lo que tienen que fijarse, entre las superficies que se analizan. Entre las superficies de análisis. Entre paréntesis pongamos deslizamiento. ¿Qué tienen que fijarse? Si hay deslizamiento. Si no hay deslizamiento, es estático, ¿ya? Tengo acá el carrito, tengo acá un bloque. Si este bloque de acá no se desliza, es estático, por más de que todo se mueva. Ahora, si esto se mueve y este se desliza, se mueve, pero se desliza, está yendo un poco hacia atrás y está recorriendo hacia atrás, entonces es cinético, ¿ya? ¿Dudas, preguntas de este pequeño paréntesis de estático y cinético? Ok. Ahora, en este problema, ¿qué tiene de particular? Que hay una rotación, ¿ya? Entonces, la rotación tienen que dibujarla, tienen que visualizarla, y para visualizar bien, siempre es bueno un dibujo. Entonces, no está de más que hacer este pequeño círculo, ¿ya? Como hay rotación, sí o sí, uno de mis ejes va a ser el eje radial, ¿ya? Acá no estoy analizando un eje horizontal, no, ¿ya? No es un eje, coincide con el eje horizontal cuando estoy acá, pero con el eje X, ¿ok? Pero cuando el bloque esté acá, digamos,
el eje va a ser otro, no va a ser X, ¿ya? Entonces estamos hablando de un eje radial, ¿ya? ¿Y cuál va a ser el otro eje que voy a analizar? Tengo que fijarme dónde más están las fuerzas. Y veo que estas fuerzas, si yo tengo un eje radial, forzosamente se van a descomponer luego en un eje vertical Y. Entonces los dos ejes que son en mi análisis van a ser el vertical y el radial. ¿Ok? Acá yo veo que voy a poder descomponer una normal en el eje radial. Voy a poder descomponer una normal en el eje Y. ¿Ok? Y lo mismo para la fuerza de fricción. Acá el último dato que faltaría notar bien es este ángulo de acá. Este ángulo, vemos que por simetría se repite acá y por lo tanto estaría acá el ángulo. ¿Ya? Ahora lo que tengo que analizar es dónde está eso en mis descomposiciones. Pongamos otro color. Ese ángulo, haciendo trigonometría, vamos a ver que se repite acá, ¿ya? Y haciendo trigonometría, también se repite, si no me equivoco, acá. En estos dos lugares, ahí y ahí. ¿Ok? ¿Por qué? Una explicación rápida. Esto de acá es 90 grados, ¿verdad? Digamos que esto es 30. Digamos que es 30 el ángulo, ¿ya? 30 grados. Esos 30 se repiten acá. Todo esto es 90 grados. Si eso es 30, acá va a ser 60, esto de acá. ¿Ok? Ahora repito, todo esto es 90 grados. Si esto es 60, entonces ¿esto qué va a ser? Va a ser 30. Vemos que se repitió acá, ¿ya? Entonces son cosas que ustedes conocen, que han visto antes. No vamos a entrar mucho en detalle. Pero si tuvieran dudas, pregunten aparte, ¿ya? De cómo encontrar esos ángulos. Y descomponemos. Decimos, aplicamos, ¿cuál es el siguiente paso? Aplicar Newton, ¿ya? Primer paso, diagrama de cuerpo libre, ¿ok? Segundo paso es, aplicamos Newton. Newton me dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿ok? Digo, descompongo en el eje radial. Descomponiendo en el eje radial, ¿qué vamos a tener? Que la sumatoria de fuerzas en el eje radial va a ser la masa por la aceleración radial. Desarrollamos. ¿Qué fuerzas hay en el eje radial, que es este de acá? Veo que la normal va a haber una parte, ¿ok? Por trigonometría, veo que n radial, o esa parte, es n por el seno del ángulo, ¿ya? Porque el ángulo está acá, entonces sería por, esto de acá sería la parte opuesta, digamos, de ese ángulo, entonces sería n por el seno del ángulo, ¿ok? ¿Qué otro tengo? Tengo que esto de acá se va a descomponer en una parte radial y se va a descomponer en una parte vertical. La parte radial, ¿qué va a ser? Va a ser la fuerza de fricción por el coseno del ángulo. ¿Ok? Y el ángulo es este de acá, ¿no? Se repite ahí. Coseno porque está pegado. Levanten la mano, por favor, el que me quiera ayudar con los signos. ¿Qué signos voy a poner a cada uno? Voy a poner positivos, voy a poner negativos, o a cuál positivo o a cuál negativo. ¿Y por qué sobre todo? Fernanda. La normal por el seno de tita sería positivo porque Ya, está dirigido hacia el centro del movimiento circular. muy bien. ¿Y el otro sería? Negativo porque Negativo, está saliendo. saliendo, ¿ya? Entonces, no es positivo esto porque va a la derecha. No,
No es positivo porque va a la derecha. Es positivo porque va hacia el centro de rotación. El eje radial está siempre hacia el centro de rotación. Entonces, este de acá va en la misma dirección que el eje radial, positivo. Este de acá va en dirección contraria al eje de rotación o al eje, al vector radial, entonces negativo. ¿Ya? Anotaré para no olvidarme. Participaron Benjamín y Fernanda y Jorge, ¿no? Antes. ¿Alguien más participó que no haya notado? Ya. Y esto, no hay más fuerzas, solo hay eso. Y esto tiene que ser igual a ¿qué? A la masa por la aceleración radial, pero no nos olvidemos que la aceleración radial o centrípeta es la velocidad al cuadrado entre r, ¿ok? Está bien, pero podemos simplificar, es esto de acá, ¿no? Pero podemos ir más rápido, digamos, y poner omega al cuadrado por r. ¿Por qué? Porque nos preguntan omega, ¿no ve? Entonces, mejor utilizaremos esta de acá. La aceleración centrípeta radial es omega cuadrado por r, donde r es el radio de la rotación. Listo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Descomponer en el eje vertical y decimos sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. ¿Qué fuerzas hay en Y? Veo que hay esta normal Y, que vendría a ser la normal por el coseno del ángulo, descomponiendo. Veo que hay esta de acá, veo que hay esta de acá, que vendría a ser Fs por el seno del ángulo, descomponiendo, ¿ya? Esto de acá, esto de acá es Fs por el seno del ángulo, ¿ya? Entonces decimos Fs por el seno del ángulo positivo, porque va hacia arriba, y hacia arriba es positivo, más n coseno del ángulo, que también va hacia arriba, por eso es positivo, ¿ok? Estoy sumando estas dos flechas, esta y esta. ¿Qué me faltaría? La flecha hacia abajo, que del peso, menos mg, es igual a la masa por la aceleración. Fernanda, ¿el bloque se está moviendo hacia arriba o hacia abajo? ¿Tiene una aceleración vertical? No. No, por lo tanto la aceleración es cero. ¿Ok? La aceleración vertical es cero y todo eso es cero. Tengo una ecuación, dos ecuaciones. ¿Qué es lo que yo conozco? La masa, ¿no? Conozco la gravedad. Conozco el coeficiente de fricción estático. Me dice eso el problema. ¿Ok? Entonces, yo no conozco Fs, no conozco la normal y no conozco la velocidad angular. Tengo tres incógnitas y dos ecuaciones. Me falta una ecuación. ¿Qué ecuación me faltaría? No puedo resolver todavía el sistema. Me falta una ecuación. ¿Cuál falta, Diego? La ecuación de la normal G. ¿Y cuál es esa ecuación de la normal? La n va a ser igual a la masa por la gravedad. Ya. Aprovecho para decirles eso. ¿Ya? Gracias, Diego, por el aporte. ¿Ya? Pero te hago una pequeña corrección y por favor, escriban esto en grande, en sus notas, lo que sea. La normal no es siempre masa por la gravedad. ¿Ok? Muchas veces coincide, pero no es siempre. ¿Ok? Esto de acá, esto de acá, n igual mg, es un resultado, no es un punto de partida. Es un resultado que muchas veces sale esto, digamos, pero no es un punto de partida. ¿Ya? Y en este caso no es mg. No es mg. La ecuación que falta es decir que la fuerza de fricción puede ser entre 0 y su máximo.
y su máximo es nu s por la normal. ¿Ya? Ahora estamos en un caso crítico. Un poquito más despacio, giro, voy a deslizar hacia abajo. Va a deslizar hacia abajo. ¿Ok? Lo que hemos hecho el análisis al principio. Estamos en un caso crítico. Por lo tanto, la fuerza de fricción no va a ser cero, no va a ser algo intermedio, sino va a estar exigida al máximo. Está en su estado máximo. Entonces, puedo utilizar esta ecuación de acá. La fuerza de fricción va a ser máxima. ¿Ya? Esta sería, digamos, la ecuación 3 que me falta. Fs, nu s por n, y ya tengo 3 ecuaciones y 3 incógnitas, ¿ya? Entonces, lo que nos queda es resolver. Déjenme cómo vamos a resolver esto. Tac, tac, tac. Ya. Voy a reemplazar 3 en 2. 3, un ratito, si no, a ver cómo hacemos. Acá tengo n. De acá voy a sacar n. Sí, reemplazaremos nomás 3 en 2. Repito, esto de acá es 80% de su nota, ¿ya? Lo que resta es matemáticas. 3 en 2 sería que nu s por la normal más por el seno del ángulo más n por el coseno del ángulo menos mg es igual a 0. O esto es igual a mg, pongámosle. Y de acá despejo n. N va a ser igual a mg sobre nu s seno del ángulo más coseno del ángulo. Fíjense, muchas veces haciendo Newton sale que n es igual a mg. Entonces, en esos casos, n es igual a mg. Está bien, pero no es un punto de partida. Es que hacemos Newton, hacemos las ecuaciones y llegamos acá. ¿Ok? Y fíjense, no siempre es el caso. Acá hemos llegado a que la normal es esto de acá. ¿Está claro, Diego? ¿Esa parte? Sí, Ya. Entonces, por favor, no siempre anoten esto automáticamente. ¿Ya? Y luego decimos, reemplazamos esto en la ecuación 1. Y la ecuación 1, en vez de n, voy a colocar todo eso. mg nu s, esto es s, ¿no? Nu s, seno del ángulo más coseno del ángulo. Esto por el seno del ángulo. Estoy reemplazando acá. Menos fs. Acá hay algo que... esto es fs, ¿no? fs es nu s por la normal. Entonces mejor haremos más ordenadamente. Voy a escribir 1. Voy a escribir n de nuevo. Voy a escribir 1. 1 voy a factorizar n. N por el seno del ángulo menos nu s coseno del ángulo. Esto es igual a m omega cuadrado r. ¿Ya? He escrito esto de nuevo. Factorizando n. Ahora sí reemplazamos. Reemplazando. Vamos a tener que n, pero n es todo eso. mg nu seno del ángulo más coseno del ángulo. Todo por el seno del ángulo menos nu coseno del ángulo. ¿Ya? Por si acaso nu es nu s. ¿Ya? Es igual a m omega cuadrado r. Como quiero despejar, veo que las m se van. ¿Ya? Veo que las m se van. Las masas se van. Y esta r lo paso al otro lado a dividir. Es todo entre r. ¿Ya? Y este cuadrado lo paso al otro lado como raíz. Es todo en raíz. Y eso es igual a omega. ¿Ya? ¿Qué caso he analizado justo antes de que empiece a bajar, a deslizarse hacia abajo? Entonces, sería la velocidad mínima. ¿Ya? Este sería mi resultado. Veo, acá también les hago una remarca. Siempre que entreguen un resultado, fíjense
que las variables son conocidas. El ángulo conozco, el radio conozco, el coeficiente de fricción conozco, la gravedad conozco, está bien, ¿ok? Si mi respuesta, digamos, aparece acá un FS, pues está mal o está incompleto, ¿ya? ¿Por qué? Porque FS, fuerza de fricción, no conozco, no es un dato del problema, ¿ya? Entonces, por favor, tengan cuidado con eso. ¿Dudas, preguntas? Ok. Acciones en la página. Vamos a analizar el caso donde vamos a hablar de velocidad angular máxima, es decir, un poquito más y el bloque empieza a irse hacia arriba, ¿ya? ¿Qué va a cambiar, Diego, cuando yo analice el caso de velocidad angular máxima? En mi diagrama de cuerpo libre, ¿qué va a cambiar? La dirección de la fricción, Inge. La fricción, como quiero irme hacia arriba, la fricción va a ser en sentido contrario, entonces va a ser ahora hacia abajo. ¿Ya? Entonces modificamos esa parte. Vamos a tener una parte acá descompuesta, otra parte acá descompuesta. ¿Ya? El ángulo se repite acá. ¿Ok? Entonces lo que va a pasar ahora es que van a cambiar algunos signos a causa de eso. Fíjense. En la parte radial, ahora la fuerza de fricción, su descomposición va hacia el centro del círculo. Entonces en la parte radial, fíjense, en la parte radial, la fuerza de fricción va hacia dentro del círculo. Entonces esto que era menos antes, ahora es más. ¿Ok? En la parte vertical, ahora va hacia abajo. Fíjense. En la parte vertical, ¿ok? Ahora la fuerza de fricción va hacia abajo. Entonces, esto que era positivo antes, ahora va a ser negativo. ¿Ya? Hay esos cambios. ¿Ok? Estamos hablando de un caso crítico, por lo tanto la fuerza de fricción está en su máximo, µS por la normal, eso no cambia. Ahora, ¿qué va a cambiar acá? Esto va a ser negativo. ¿Ok? Y eso va a provocar que esto de acá sea negativo. Listo. Acá arriba, esto de acá viene de arriba, entonces es NS, esto de acá se ha vuelto positivo, ¿ok? Se le pongo el positivo. Y luego vamos a tener que esto va a ser el negativo, se replica acá. Tac, tac, tac. Y este que era positivo, que era negativo, ahora es positivo. Y ahora estamos hablando de una velocidad angular máxima. Como respuesta, no, bueno, es la respuesta. Lo que nos pedía era el máximo y el mínimo, ¿ya? Y digamos que luego nos dan datos numéricos, ¿no? Y reemplazando datos numéricos me va a dar, digamos, 10 radianes sobre segundo y 20 radianes sobre segundo como máximo. ¿Qué velocidades va a estar en estado, va a rotar sin deslizarse? Pues entre 10 y entre 20. Entre el mínimo que calculemos y el máximo que calculemos. ¿Y cómo calculamos ese mínimo y ese máximo? Con las fórmulas que hemos enseñado. ¿Ya? Dudas, preguntas. Repito, este problema no era de lo más complejo, pero sí era más difícil de lo que hemos visto en la anterior clase. Algo así, digamos, puede que entre al examen, algo así puede que entre la serie también. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Aprovecho para decirles eso del examen, ¿ya? Generalmente en el examen son 4 preguntas, ¿ya? Estas dos son relativamente sencillas, ¿ya? Son sencillas. Alguien que ha hecho de conciencia sus series, alguien que ha estudiado, digamos, no ha vagueado mucho, normalmente estas dos las responde, ¿ya? Esta de acá es fácil. Esta de acá es normal, digamos, normalita, ¿ya? Y esta de acá es difícil, ¿no? Es para los que quieren tener un 100 en el examen, entonces
esta de acá, digamos, cuesta un poco responder, ¿ya? Este problema, digamos que es de nivel entre normal y difícil, ¿ya? Está acá al medio, más o menos. Y repito, alguien que hace a conciencia las series o estudia los solucionarios, ya no memoriza, pero estudia, entiende los solucionarios en dónde se ha equivocado, normalmente no tiene problema en responder las dos fáciles y esto, digamos, ya tienes por lo menos, has aprobado el examen, ¿no? Por lo menos tienes 51 sobre 100 con esas dos, ¿ya? ¿Dudas, preguntas? Ya. ¿Cómo hacemos? Sí, Brandon. Una duda, en la ecuación 3, ¿me puede explicar otra vez cómo sacó la ecuación 3, por favor? ¿Está de acá? Sí, Ya. Estamos con fuerza de fricción estática, ¿ya? Y la fuerza te hago recuerdo algo que hemos visto, digamos, ¿no? Hemos visto un bote de basura, ¿ya? Y alguien empujaba, ¿no ve? ¿No? Entonces, si este bote de basura nadie empuja, ¿cuánto es la fuerza de fricción? Es cero, ¿ok? Y digamos que ahora alguien empuja con 1 Newton y no se mueve esto de acá, ¿ok? ¿Por qué es que no se mueve? Porque la fricción está respondiendo con ese 1 Newton. La fricción también es 1 Newton. Entonces, cuando alguien empuja con 1 Newton, es 1 Newton. Ahora empujo un poco más fuerte, empujo con 2. Entonces, la fuerza de fricción va a responder también con 2. Ahora la fuerza de fricción va a ser 2 newtons. Y empujo cada vez más fuerte, empujo con 3, la fuerza de fricción es 3, ¿no? Siempre se anulan y por eso no se mueve. Y digamos que llego a 10 newtons, ¿ya? 10 newtons, ¿ya? Y no se mueve. Pero cuando hago 10,1, 10,2 newtons, empieza a moverse. Entonces, hemos roto la fricción estática, ahora estamos en movimiento, ¿ya? Entonces, lo que quiero recordarte, Brandon, es que hemos visto que la fricción podía ser entre 0 y entre 10. Hemos llegado a 10. La fricción iba creciendo, se iba adecuando a lo que empujábamos. Era 1, era 2, era 3. Entonces, la fuerza de fricción estática no tiene un valor único. Está entre 0 y su valor máximo. Y en el ejemplo que te he dado es 10, ¿ya? Y ese valor máximo, por ecuación, ¿ya? Podemos calcular como nu estático por la normal. Eso ya es una ecuación. Ese valor máximo es nu estático por la normal. ¿Respondí tu pregunta o no está sí, claro? ingeniero, muchas gracias. Entonces, no se olviden, la estática no es siempre nu por la normal. Nu por la normal es su valor máximo, ¿ya? Puede tomar valores más pequeños. Ahora quiero hacer este último ejercicio. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esta de acá. ¿Cuánto tiempo vamos? Ya. Creo que lo mejor sería hacer una pequeña pausa, pero en la pausa vayan leyendo el ejercicio, ¿ya? Vayan intentando proponer una manera de resolver. Hagámoslo mejor aún, ¿ya? Todo el mundo lee el ejercicio, todo el mundo escribe en el chat de Zoom un párrafo donde describe la metodología que va a utilizar para hacer el ejercicio, ¿ya? Esto haría, propondría esto, esto primero, y luego haría esto, luego haría esto. No resolver el ejercicio, sino la metodología. Estos pasos seguiría para resolver el ejercicio, ¿ok? Entonces, manera de hacer pausa y hacer la reflexión, nos damos unos 5 minutos, ¿ya? Todo el mundo en el chat de Zoom.
Vayan comenzando a escribir, por si acaso, sus respuestas, ¿ya? Voy a tomar lista, por favor, estén atentos. Van a decir presente. Ok. Rodrigo Aguilar. Por favor, estén atentos. Rodrigo Aguilar está en clases. Ok. Diego Alvarado. Presente, Inge. Hernán Ayala. Hernán Ayala. Iber Castañeta. Iber Castañeta. Benjamín Condori. Benjamín. ¿No está en clase, Benjamín? Ok. Belén Gutiérrez. Sebastián Ibáñez. Presente, ingeniero. Javier Lema. Jorge Lema. Presente. Benjamín Mendoza. Presente, presente. León y Miranda. León no está. Ya. Luego, ¿dónde estamos? Miranda. Dieter Paco. Creo que no está. Sergio Quispe. Gustavo Pinto. Presente. ¿Gustavo o Sergio? Gustavo. Sergio. Perdón, Gustavo. estoy aquí, perdón, mi micrófono estaba apagado. Ok. Ahí Camila Rivera. Ingeniero, presente. Marcelo Rodríguez. Marcelo Presente. Rodríguez. Ok. Presente, Inge. Fernanda Salek. Brandon Presente. Sánchez. Presente, ingeniero. Marco Santa Cruz. Presente, Inge. Stephanie Serna. Presente, Inge. Joaquín Urquieta. Presente, Inge. Jocelyn Urquieta. Jocelyn. Ok. Andrea Vaca Flores. Andrea Vaca Flores. Ok, no está. Jonathan Vargas. Presente, Inge. Gracias. Vayan escribiendo, por favor, su respuesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. 8 más 17, 25 está bien. Ya nos damos un minuto ya para que escriban la respuesta que les pedí.
Ok. Entonces, aquí me acabo.